Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Leonardo del Arciprete. Vamos a continuar con las clases de física. Hoy nos toca ver un principio que se llama de conservación del impulso lineal o también de la cantidad de movimiento. Es un principio que se aplica cuando hay choques o cuando hay explosiones. Eh, y nosotros lo que vamos a tratar de explicarles a ustedes es qué aplicaciones en electrónica pueden ser útiles, ¿no? Por ahora parecería algo bastante mecánico, ¿no? Algo bastante que sucede macroscópicamente cuando los cuerpos colisionan, pero tiene varias aplicaciones a nivel microscópico. Primero, este es un principio que tiene bastante más validez que las leyes de Newton, que solamente se aplican a nivel macroscópico y a bajas velocidades. Esto, fíjense que acá tengo lo que se llama el acelerador, el HC, conocida como la máquina de Dios, ¿no? El acelerador de partículas. Los físicos colisionan partículas para justamente ver en su interior qué es lo que hay. Y así en estos últimas décadas se ha sabido que ya el electrón no es la partícula indivisible, ni el protón ni el neutrón, sino está formado por una gran variedad de otras partículas subatómicas, ¿no? Eh, Eso se usa aplicando este principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? No son válidas las leyes de Newton, pero sí este principio. Ya tiene un principio, entonces, más validez, un rango de validez más grande, ¿no? Eh, También ustedes saben que la luz la podemos pensar como si fueran partículas, llaman fotones. Bueno, la luz, así le podemos asociar a cada fotón una cantidad de movimiento, un impulso, un momento lineal. Y lo que se observa es que la luz puede provocar movimientos. ¿Sí? Fíjense que acá, voy a poner play a esta demostración. Fíjense que acá se está moviendo un objeto con un láser. ¿Sí? Acá arriba está con una cámara que permite ver la luz. ¿Sí? Está fuera de nuestro rango visible, pero abajo se ve como el objeto se mueve, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Se quiere tratar de aplicar en, en lo que sería, ¿no? Propulsión para naves, ¿no? En el espacio, ¿sí? Podríamos empujarlas desde la Tierra con un láser, ¿sí? Y otro principio interesante es que sirve como analogía mecánica para entender lo que es impedancia, que es algo muy, muy interesante en electrónica, ¿sí? Si vos querés transferir energía de un circuito a otro, mm, cómo podés acoplarlos sin que haya mucho reflejo de energía o- y que la transferencia sea máxima. Bueno, acá vamos a ver entonces una forma de entenderlo mecánicamente con golpes, ¿no? Entre dos partículas, ¿sí? ¿Cómo haríamos la mejor forma de transferir la mayor cantidad de energía de una partícula a otra? Como analogía mecánica de lo cómo sería transferir la mayor cantidad de energía de un circuito a otro. Entonces, tiene un gran esta magnitud física se llama impulso lineal o cantidad de movimiento, tiene un rango de validez mayor a las ecuaciones de Newton y lo más interesante es que vamos a poder aplicarlas sin necesidad de saber las fuerzas que se aplican entre las partículas, porque vamos a agarrar y decir todas las partículas que chocan van a ser mi sistema y entonces todas las fuerzas que se hagan entre ellas en los choques son fuerzas internas. Solamente me interesa si hay fuerzas externas, ¿sí? Que en este caso vamos a decir que no las hay o van a ser muy bajas, entonces vamos a considerar que es un sistema aislado y que las fuerzas externas son casi cero, ¿sí? O las despreciamos. Entonces, este principio vamos a entender primero que antes de ver el principio de conservación, que es primero la cantidad de movimiento o impulso lineal y después lo que es el impulso, ¿sí? Eh, entonces,
Fíjate que partimos de la ecuación de Newton, ¿sí? Partimos de la ecuación de Newton. A ver si puedo escribir. Acá. Bueno, partimos de la ecuación de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? La aceleración la podemos escribir como cambio de velocidad en el tiempo dado. Ahora, si la masa, el cambio de velocidad es una diferencia de velocidades, la masa la podría multiplicar por cada una de las velocidades haciendo distributiva y me quedaría masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial, ¿sí? Ahora, Newton lo que definió es que esa magnitud, o sea, masa por velocidad, lo vamos a llamar cantidad de movimiento o momento lineal, ¿sí? Entonces, esto P, que es masa por velocidad, anoten, es cantidad de movimiento, ¿sí? Cantidad de movimiento. Yo no tengo acá para escribir texto, ¿sí? Pero háganlo ustedes, ¿sí? Cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, impulso lineal también es impulso lineal o cantidad de movimiento. Bueno, fíjense, es una magnitud física que depende de la masa y de la velocidad. Entonces, un cuerpo con mucha velocidad puede tener mucha cantidad de movimiento, ¿sí? Pero si mientras más masa tenga, mucha más cantidad de movimiento tendrá o impulso lineal, ¿sí? Dos cuerpos pueden tener la misma cantidad de movimiento o impulso lineal a pesar de que tengan diferentes velocidades. Muchas veces se dice que cuando una persona recibe un disparo y en un chaleco antibalas, la sensación es de que te pegan un martillazo en el pecho. Bueno, ¿qué significa eso? Que la cantidad de movimiento que tiene la bala es la misma que la de un martillo, ¿sí? Que se compensaría, uno, la bala muy liviana pero muy veloz, comparada con el martillo que es muy masivo pero golpea a baja velocidad, comparado con la bala. Pero los dos causan la misma impresión, ¿sí? O sea, tienen la misma eh, transferencia de energía al pecho de la persona. Entonces, uno puede ahí asociar y decir, bueno, esta cantidad, entonces, cantidad de movimiento es una magnitud que depende tanto de la masa como de la velocidad. Un objeto que no tiene velocidad no tendría cantidad de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Newton definió su ecuación de esta manera. La ecuación que nosotros llamamos segunda ecuación de Newton, nunca la definió en términos de aceleración, siempre la definió en términos de cantidad de movimiento, ¿sí? Es un término nuevo, la aceleración, ¿sí? Newton no está familiarizado con esa magnitud. Nosotros lo usamos tanto que es mejor expresarlo en funciones de aceleración, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación original de Newton. ¿Qué diría Newton? Que una fuerza es una fuerza que se aplica sobre un cuerpo, una fuerza externa, provoca cambios en la cantidad de movimiento, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? Esta magnitud, cantidad de movimiento, fíjate que es P, cantidad de movimiento o momento lineal, masa por velocidad. Fíjate que ¿qué unidades tendría? Tendría unidades de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Sobre segundo, no. Sobre segundo cuadrado, no, sobre segundo, ¿no? Porque velocidad. Esa sería, si no, Newton, ¿no? Estos son unidades de cantidad de movimiento, ¿sí? Vamos a ver. Que me quede un poquito más prolijo. Entonces, Newton te dice, ok, esta magnitud, cantidad de movimiento, tiene la misma dirección que
la velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la velocidad apunta hacia la derecha, la cantidad de momento también. Si la velocidad es para arriba, la cantidad de momento apunta hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando un vector por la velocidad, ¿no? Por la masa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la masa, lo único que es un escalar, me cambia la magnitud, pero no la dirección. ¿Sí? Entonces, si yo conozco hacia dónde se mueve el cuerpo, conozco hacia dónde apunta la cantidad de movimiento. Eso es un punto importante que tienes que anotar. Ten en cuenta que es una magnitud direccionada la cantidad de movimiento, ¿sí? Y que depende de la dirección de velocidad, ¿sí? Entonces ya estás habituado a trabajar en cinemática con velocidades negativas y positivas en X y en Y. Así que bueno, cantidad de movimiento obviamente también va a haber en X y en Y, positivas y negativas. Ten en cuenta que tienes que tener una dirección. Y eso es importante en su conservación porque bueno, esas magnitudes se van a sumar y se van a sumar con su signo, ¿sí? Entonces, eso es impulso, momento lineal o cantidad de movimiento. Ahora lo que vamos a ver es el impulso. El impulso lo vamos a definir como el cambio del momento lineal o el cambio en la cantidad de movimiento, ¿sí? O sea, el impulso también es un vector y simplemente, fíjate que son muy parecidas lo que es el impulso y la cantidad de movimiento. Lo único que hay que decir es que si cambia la cantidad de movimiento es porque hay un impulso, ¿sí? O sea, si hay una diferencia en P, o sea, si el cuerpo, por ejemplo, aumenta su velocidad, el impulso dejaría de ser cero y tendría un valor, ¿sí? Solamente si un cuerpo va a velocidad constante y si no cambia su masa, no habría impulso, ¿sí? O sea, un impulso también tiene la misma dirección que el cambio de la cantidad de movimiento, ¿sí? Si si la diferencia entre estos dos vectores que hay acá, ¿no? Porque otro sería, fíjate que sería cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, ¿no? Eso sería impulso. Y el impulso, entonces, como es una diferencia de cantidades de movimiento, tendría las mismas unidades, ¿no? También sería, las unidades del impulso serían kilogramos por metro sobre segundo. ¿Sí? Cuando aplico una fuerza sobre un cuerpo un determinado tiempo, le aplico un impulso, ¿sí? O sea que si estamos hablando de otras formas de la segunda ecuación de Newton, o sea, si le aplico una fuerza a un cuerpo va a cambiar la cantidad de movimiento y por lo tanto va a recibir un impulso, ¿sí? Ahora, eso nosotros en cinemática y en dinámica vimos los casos más elementales, por ejemplo, cuando hay aceleración constante. Pero ahora podemos animarnos a ver un poco más, ¿sí? Fíjate, si la aceleración fuera constante, la sumatoria de fuerzas también sería constante, ¿no? O sea, si yo tengo que la sumatoria de fuerzas en un tiempo dado me da un valor constante, porque la aceleración sería constante, ¿sí? Bueno, el área que está acá, ¿sí? Sería el impulso, ¿sí? Que recibe un cuerpo. En un choque o en un golpe, las aceleraciones no son constantes, tienen una forma más parecida a esta, ¿no? Una campana. Pero lo único que habría que hacer es sacar el área de esto, ¿no? Entonces, lo que se dice es que el impulso es la integral de superficie de la fuerza dependiente del tiempo, ¿sí? Cómo varía la fuerza a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es saber cómo cambia la fuerza a medida que pasan los segundos y calcular el área total debajo de la función fuerza, ¿sí? Si la fuerza fuera negativa, sería la campana hacia abajo y habría que calcular el área negativa, ¿no? El impulso sería negativo.
El impulso tiene la misma dirección que la fuerza, ¿sí? Esto, ahora vamos a ver qué significa lo que está acá, ¿sí? Esto es una aproximación, en ciertos casos valen, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que si la fuerza es hacia la derecha, el impulso es hacia la derecha, ¿sí? ¿Está bien? O sea que el impulso y la velocidad, digo, el impulso y la fuerza tienen el mismo sentido, ¿sí?